ejercicio nos piden calcular el valor de la siguiente expresión algebraica. Si observamos bien, lo primero de lo que nos damos cuenta es que tenemos una suma de fracciones algebraicas. ¿Y cómo se sumaban fracciones algebraicas? Pues, en primer lugar, había que igualar los denominadores. Para ello se calculaba el mínimo común múltiplo de los mismos y era necesario factorizarlos. Entonces, el primero de los denominadores es igual a x al cuadrado menos 4. Si lo factorizamos usando las igualdades notables, esa expresión es igual a x más 2 por x menos 2, mientras que 3x más 6, si lo factorizamos sacando factor común, nos quedaría que es igual a 3 por x más 2. Ahora, ¿quién es el mínimo común múltiplo de x al cuadrado menos 4 y 3x más 6? Pues los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. ¿Qué factores tienen en común? Pues si nos fijamos bien, x más 2. ¿Y qué factores no tienen en común? Pues el número 3 y el binomio x menos 2. Por lo tanto, ese es el mínimo común múltiplo. Ahora, nuestras fracciones, las que estábamos sumando, eran 3 partido de x al cuadrado menos 4 más x partido de 3x más 6. Para sumarlas, vamos a transformarlas ambas en dos fracciones equivalentes con el mismo denominador, que es 3 por x más 2 por x menos 2, es decir, el mínimo común múltiplo que hemos hallado, 3 por x más 2 por x menos 2. ¿Y qué irá en su numerador? Pues los números o la expresión que ya existiese multiplicada por lo siguiente. Hay que dividir para la primera el mínimo común múltiplo que hemos obtenido entre el denominador de la primera. Vamos a ponerlo en lugar de como x al cuadrado menos 4, vamos a poner su factorización, que era x menos 2 por x más 2. Y si nos fijamos bien en esa fracción, se puede simplificar x más 2 con x más 2, x menos 2 con x menos 2 y nos da 3. Por lo tanto, es por ese valor por el que hay que multiplicar al numerador de la primera de las fracciones. Y si dividimos el mínimo común múltiplo, que es 3 por x más 2 por x menos 2, entre el denominador de la segunda de las fracciones, que era 3x más 6, pero vamos a ponerlo factorizado, es decir, como 3 por x más 2, se puede observar que podemos simplificar el 3 con el 3, el x más 2 con x más 2 y nos quedaría x menos 2. Por lo tanto, es por ese binomio por el que hay que multiplicar al numerador de la segunda de las fracciones. Y ahora, como ya las tenemos ambas con el mismo denominador, se pueden sumar sus numeradores. Entonces, volviendo al enunciado, copiamos el primer binomio, x más 2, multiplicado por esta suma que tenemos aquí, que sería 3 por 3, 9, más x por x nos daría x al cuadrado y x por menos 2 nos daría menos 2x. Y como denominador, el denominador que tenían en común 3 por x más 2 por x menos 2. Entre y el resto del enunciado, 1 partido de 3x menos x al cuadrado. Y eso va a ser igual a... Ahora tenemos la siguiente operación que hacemos es esta multiplicación. Entonces tenemos un binomio multiplicando una fracción. ¿Cómo se realiza esa operación? Pues multiplicará al numerador de la fracción, es decir, x más 2 multiplica a x al cuadrado menos 2x más 9. Y el denominador se queda tal cual, 3 por x más 2 por x menos 2. Si nos fijamos en esta fracción, se puede simplificar ese x más 2 del numerador con ese x más 2 del denominador. Y el resto del enunciado lo copiamos tal cual porque aún no hemos hecho esas operaciones. ¿Qué operación se realiza a continuación? Pues la división, porque se realizan antes primero multiplicaciones y divisiones y luego sumas y restas. ¿Cómo se dividían fracciones algebraicas? Pues se multiplicaba en cruz. El numerador de la primera fracción se multiplica por el denominador de la segunda y el denominador de la primera se multiplicará por el numerador de la segunda. Así pues, obtenemos que x al cuadrado menos 2x más 9 está multiplicado por 3x, que es el denominador de la segunda, y el numerador de la primera, que es 3 por x menos 2, se multiplicará por el numerador de la segunda, que es 1, menos x al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que nuevamente aquí podemos simplificar este 3 con este 3, porque ambos están multiplicando. Y por lo tanto nos quedaría x multiplicando a todo ese paréntesis, es decir, nos queda x al cubo menos 2x al cuadrado más 9x, partido de x menos 2 por 1, que es lo mismo que x menos 2, menos x al cuadrado.
tenemos una fracción algebraica restando un polinomio. ¿Qué hay que hacer? Pues que el polinomio tenga el mismo denominador que tiene la fracción algebraica. En este momento es como si x al cuadrado estuviese partido por 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de x menos 2 y 1 es x menos 2. Como ese es el denominador de la primera de las fracciones, no hay que realizar ninguna operación. Esa fracción algebraica se queda tal cual. Más 9x. Y, como el mínimo común múltiplo es x menos 2, si dividimos x menos 2 entre 1, nos queda x menos 2, que será por lo que hay que multiplicar a su numerador. Nos quedará x al cuadrado por x menos 2. Y ahora, como ambas fracciones ya tienen el mismo denominador, las podemos agrupar y operar sus numeradores. Vamos a hacerlo despacio, ¿de acuerdo? Copiamos el numerador de la primera, x al cubo menos 2x al cuadrado más 9x, y se copia el numerador de la segunda. X al cuadrado está multiplicando a x y a menos 2, pero cuidado, hay un menos aquí delante, así que habrá que cambiar de signo. Entonces, x al cuadrado por x al cubo, como hay un menos delante, menos x al cubo. Y x al cuadrado por menos 2, menos 2x, pero como hay un menos delante, quedaría más 2x al cuadrado. ¿De acuerdo? Creo que he dicho x por menos 2, pero en realidad es x al cuadrado por menos 2, menos 2x al cuadrado, con el menos de delante, más 2x al cuadrado. Y ahora ya realizamos las operaciones. X al cubo menos x al cubo, 0. Y menos 2x al cuadrado más 2x al cuadrado, 0. Por lo tanto, esa fracción en realidad es igual a 9x partido de x menos 2, que sería el resultado de la operación que nos preguntaban en el enunciado. Y habíamos finalizado el ejercicio.